La Esfinge sin secreto es un relato fascinante de Oscar Wilde que explora los límites del misterio, el deseo y la obsesión. Ambientada en una atmósfera cargada de simbolismo y belleza, la obra nos presenta a una mujer cuya fascinante quietud y atractivo suscitan en un hombre un deseo irrefrenable de desvelar lo que parece esconder su alma. Con una estructura precisa y una narración rica en matices, Wilde nos invita a cuestionar si, en realidad, el secreto no reside en la verdad que buscamos, sino en el mismo acto de perseguir lo inalcanzable. A lo largo de sus páginas, la historia se convierte en un juego psicológico sobre lo que el corazón humano está dispuesto a arriesgar en nombre de un misterio que tal vez nunca deba ser resuelto. Capítulo 1. El encuentro inesperado. El viento suave acariciaba las aguas del río Támesis, mientras Londres se despertaba bajo un cielo gris, apenas tocado por los primeros rayos de sol de la mañana. En la ciudad, como siempre, la vida parecía seguir su curso, indiferente al paso del tiempo y a las pequeñas tragedias que se sucedían en las calles o en las mansiones. Sin embargo, en ese rincón apartado de la ciudad, donde las sombras jugaban con la luz, algo distinto estaba a punto de suceder. No era un evento que se anunciara con gran estruendo, sino con la delicadeza de un susurro que apenas se percibía, pero que cambiaría el destino de quien lo experimentara. Era una tarde cuando él la vio por primera vez. Un hombre de mediana edad, de aire serio y porte elegante, que solía pasear por los jardines de una antigua residencia en el centro de la ciudad. Se le conocía por su intelecto agudo, por su dominio de las artes y las ciencias, y por la sombra de melancolía que siempre lo acompañaba. Sin embargo, a pesar de la seguridad que su vida parecía transmitir, había algo en su corazón que le resultaba inalcanzable, como un vacío persistente que no lograba llenar con el conocimiento o con la belleza que encontraba en los libros. Todo lo que había tocado a lo largo de los años se había convertido en algo frío, sin emoción, un reflejo de lo que podía obtenerse con la pura lógica. Había llegado a convencerse de que todo lo que merecía la pena conocer estaba encerrado en las páginas de los grandes pensadores, en los tratados más complejos, en las obras que la humanidad había dejado como legado. Pero ese día, algo cambió. La vio por primera vez cuando pasaba junto a una fuente, un poco retirada del bullicio del jardín. Ella estaba allí, casi como si hubiese emergido de la misma niebla que cubría la ciudad, su figura esbelta y su rostro oculto por un delicado velo que dejaba entrever solo una sombra de su rostro. Era una mujer que no parecía ajustarse a las reglas que él conocía sobre belleza. No era una belleza común, la que todos los ojos admiraban y deseaban, sino una belleza tranquila, casi inalcanzable, como un reflejo de un sueño lejano. Lo que más le llamó la atención no fueron sus ojos, ni la finura de sus rasgos, sino algo mucho más profundo, la quietud que parecía envolverla, la serenidad de su ser. A pesar de estar rodeada de la vibrante energía del jardín, ella se mantenía distante, como si fuera parte de un mundo diferente. El hombre, con su mente ávida de análisis, comenzó a observarla desde una distancia respetuosa, sin acercarse demasiado, como si su presencia pudiera romper el hechizo que emanaba de ella. Durante días, la vio allí, a la orilla de la fuente, siempre con la misma postura, siempre con esa calma inquebrantable. Nada en su comportamiento revelaba una emoción humana. Era como una estatua que había sido esculpida por los dioses, sin prisa por moverse, sin el deseo de ser vista, pero, al mismo tiempo, atrayendo a todos los que pasaban cerca de ella. La fascinación creció dentro de él de manera lenta pero imparable. Se dio cuenta de que no podía dejar de pensar en ella. Cada tarde, sus pasos lo conducían al jardín, esperando encontrarla allí, esperando ser tocado por esa quietud que la envolvía, por ese misterio que no lograba comprender. Sin embargo, algo más profundo se movía en su corazón, una emoción que escapaba de su control. No solo deseaba observarla, sino que sentía un impulso irrefrenable de acercarse, de hablar con ella, de saber qué había tras esa máscara de serenidad que parecía ocultar un mundo interior desconocido. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados, él decidió dar el paso. Con el corazón acelerado, cruzó el jardín, acercándose a la fuente. Ella estaba allí, como siempre, inmóvil, pero algo en su postura indicaba que lo había sentido llegar. Quizás no lo vio, pero su presencia parecía llenar el aire entre ellos, haciendo que el espacio se cargara de una electricidad sutil, casi imperceptible. El hombre se detuvo a unos metros, sin saber qué hacer. La mente le decía que debía irse, que no debía acercarse, que ese misterio era mejor dejarlo intacto, pero su alma, o quizás su ego, le impulsaba a ir más allá,
a descubrir lo que había detrás de esa calma que lo cautivaba. Fue entonces cuando ella, por fin, giró ligeramente la cabeza y, con un leve movimiento de la mano, lo invitó a acercarse. ¿Le gustaría acompañarme?, preguntó su voz, suave, casi un susurro. El hombre, sorprendido y cautivado por la dulzura de sus palabras, no pudo evitar responder. Era como si su propia existencia se desvaneciera al ser tocado por esa voz. Sí, murmuró, sin siquiera pensar en las consecuencias de sus palabras. Así comenzó un encuentro que, aunque breve, dejaría una marca imborrable en su vida. No era un encuentro de cuerpos ni de palabras banales, sino uno marcado por el roce de dos almas, el contacto fugaz de un misterio y la obsesión naciente de un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo en el mundo se le escapaba. Y esa sensación de lo inalcanzable se convertirá, con el tiempo, en el motor de su destino. Capítulo 2. La mujer enigmática. Las semanas que siguieron al primer encuentro fueron una mezcla de angustia y fascinación para el hombre. Cada tarde, como un ritual al que no se podía sustraer, se dirigía hacia los jardines, movido por una fuerza que no comprendía del todo. Sus pasos, al principio vacilantes y tímidos, fueron llenándose de certeza con el tiempo. Sin embargo, la figura de ella, tan serena y distante, seguía siendo tan inalcanzable como el primer día. Su presencia se había grabado en su mente como una melodía que no podía olvidar, pero, paradójicamente, parecía también una melodía que no podía tocar. Cada vez que ella aparecía, él la observaba desde su lugar en el jardín, siempre a la distancia perfecta, la que le permitía admirarla sin cruzar la barrera invisible que había entre ellos. Ella se mantenía quieta, tan inmóvil como si fuera parte de la misma naturaleza que la rodeaba. A veces, estaba cerca de la fuente, otras veces se desplazaba por el jardín con la misma gracia silenciosa de un espíritu errante, sin hacer ruido, sin ser vista por los demás, aunque todos parecían sentirse atraídos por su presencia. En el tiempo que pasó, el hombre llegó a la conclusión de que no la conocía en absoluto. No había palabras que pudieran describirla con exactitud. El silencio que la rodeaba parecía ser más elocuente que cualquier conversación, y esa aparente falta de interés por el mundo que la rodeaba solo aumentaba el misterio. Cada día, más desconcertado, se preguntaba quién era realmente, qué secretos ocultaba, qué vida había vivido para adquirir esa especie de paz, tan distante, tan ajena a todo lo que él conocía. Los rumores de los sirvientes del lugar no ayudaron mucho. Algunos decían que era una joven noble, otros afirmaban que no pertenecía a la alta sociedad, y había quien hablaba de ella como si fuera una mujer perdida, retirada del mundo por alguna razón desconocida. Una tarde, después de varias semanas de silencio, ella decidió romper la distancia que él había creado. Se acercó a él mientras él paseaba cerca de los arbustos, absorto en sus pensamientos. Cuando levantó la vista, se encontró con su mirada. Sus ojos, profundamente tranquilos, lo atravesaron con una suavidad inquietante. ¿Es usted un filósofo?, preguntó, su voz casi musical, pero con un tono de curiosidad. La pregunta le tomó por sorpresa. Durante todo este tiempo, había sido él quien, en su mente, había hecho preguntas, quien había intentado entender el porqué de todo lo que veía, pero nunca imaginó que ella fuera a hacerle una de esas preguntas. No estaba preparado. Lo soy, en cierto modo, respondió él, su voz vacilante. Estudio muchas cosas, pero la filosofía es lo que me da paz. Ella lo observó en silencio durante un largo momento, como si estuviera evaluando sus palabras, como si la respuesta fuera más que un simple intercambio de frases. Finalmente, su rostro se suavizó en una sonrisa misteriosa, una que parecía contener siglos de sabiduría sin pronunciar palabra alguna. Quizá la paz se encuentre en algo que no se puede estudiar, dijo ella, sus ojos brillando con una luz que él no supo interpretar. Quizá la paz se encuentre en el silencio. Esas palabras resonaron en su mente, repicando como un eco que nunca se desvanecía. Nunca había oído algo tan simple y, sin embargo, tan profundo. Como si ella, con esa sola frase, hubiese abierto una puerta hacia algo mucho más grande que lo que él había conocido hasta entonces. En ese momento, sintió una atracción aún mayor por ella, pero también una sensación de desconcierto profundo, como si hubiese tocado algo intangible, algo que no podía comprender con su mente racional. La conversación continuó por un rato, pero sus palabras parecían caer en un vacío. No hablaban de nada concreto. No mencionaban ningún tema que pudiera clasificarse como importante,
pero cada frase que ella pronunciaba parecía impregnada de una verdad silenciosa que él no lograba captar por completo. Había algo en ella que no correspondía al mundo en el que él vivía, algo que escapaba a cualquier lógica o análisis que pudiera hacer. Era como si ella estuviera demasiado por encima de todo eso, como si hubiese alcanzado una comprensión que él nunca podría obtener, una comprensión que no pertenecía a este mundo. A lo largo de esa conversación, el hombre intentó preguntar más, indagar sobre su vida, sobre quién era ella realmente. Pero sus intentos fueron siempre en vano. Ella respondía con respuestas tan sutiles que solo aumentaban el misterio. A veces, cuando se acercaba demasiado a ella, notaba una leve tensión en su postura, como si percibiera que él estaba tratando de descubrir algo que no debía. En ocasiones, cuando sus caminos se cruzaban en el jardín, ella evitaba mirarlo directamente, y él sentía que algo lo separaba de ella, una barrera invisible, tan poderosa como una pared de cristal. Su presencia era casi demasiado perfecta, como si fuera una estatua esculpida en mármol. Ella nunca parecía inquieta, nunca parecía hacer un movimiento sin pensarlo. Todo en ella se mantenía en un equilibrio perfecto, como si fuera capaz de ver el mundo sin involucrarse con él, como si, al igual que una esfinge, su verdadero ser estuviera oculto tras un velo que nunca sería levantado. El hombre no sabía si sentir celos o admiración. Su intelecto, entrenado para resolver problemas y descifrar enigmas, estaba completamente desconcertado. No había ninguna lógica en ella que pudiera analizar, ninguna forma de acercarse a su verdadera naturaleza. Ella era el enigma mismo, la esfinge que mantenía su secreto bajo llave. A medida que pasaban los días, se dio cuenta de que no la podía dejar de pensar. Cada pensamiento que pasaba por su mente estaba marcado por su imagen. La mirada tranquila de sus ojos, la serenidad en su rostro, la voz que parecía pertenecer a otro mundo. Todo eso lo envolvía, lo absorbía, lo mantenía atrapado en una red de emociones que no podía comprender. A veces se preguntaba si era solo su belleza lo que lo cautivaba, pero sabía en su interior que no era solo eso. Era algo mucho más profundo, algo que no podía explicarse con palabras. Cada día, su obsesión crecía, y el deseo de conocer la verdad, de desvelar el misterio que ella guardaba, lo consumía cada vez más. Pero, por más que se acercara a ella, por más que tratara de obtener una respuesta, el secreto de la mujer seguía siendo un enigma impenetrable, algo que siempre estaría fuera de su alcance. Y en esa imposibilidad de alcanzar la verdad, el hombre se encontraba atrapado en un juego sin fin, en un deseo insatisfecho que lo marcó para siempre. Capítulo 3. El enigma se profundiza. Los días pasaban, cada uno más pesado que el anterior, como si el tiempo mismo se hubiera detenido bajo la influencia de la mujer enigmática. Cada paso que daba el hombre lo conducía inexorablemente de nuevo al jardín, ese santuario donde ella siempre parecía estar. La atmósfera misma del lugar, tan cargada de silencio y misterio, lo envolvía, como si, de alguna manera, los árboles, las flores y la fuente misma compartieran el secreto que ella guardaba. En sus encuentros, había algo más que la tranquila conversación que había intentado iniciar. Cada vez que sus miradas se encontraban, sentía que un velo invisible se levantaba entre ellos, revelando la profundidad de un abismo que no podía descifrar. Era una conexión que no pertenecía al terreno de la razón, una atracción que desbordaba los límites de lo tangible y lo posible. Una tarde especialmente gris, en la que el cielo se había cubierto de nubes que presagiaban una tormenta, el hombre se acercó al jardín con la esperanza de encontrarla, como siempre. Sus pasos resonaban en el suelo de piedra, y el aire parecía pesado, casi denso, como si la ciudad misma esperara algo. La fuente, que siempre había sido un lugar de tranquila contemplación, ahora parecía aún más imponente, como un objeto de veneración, lleno de misterio y de historia. Pero esa tarde, algo era diferente. En lugar de la figura serena que había llegado a conocer, no había rastro de ella. El hombre caminó por el jardín, mirando a su alrededor, pero la mujer parecía haberse desvanecido. ¿Había llegado tarde? ¿O quizás no vendría hoy? La incertidumbre lo invadió, y por un momento se sintió desconcertado, vacío, como si el espacio mismo hubiera perdido su propósito. A medida que avanzaba entre los árboles, un extraño susurro de viento le rozó la piel, y por un segundo, creyó escuchar su nombre. Se detuvo. El eco de su propio pensamiento se convirtió en un grito lejano. Era una sensación inquietante, un escalofrío que le recorrió la espalda. Alzó la mirada, y en ese preciso momento,
Entre la niebla que comenzaba a formarse a lo lejos, la vio. Ella estaba allí, de pie junto a la fuente, como si no hubiera pasado ni un solo segundo desde su última aparición. Su presencia era tan imponente como siempre, pero ahora, con el aire cargado de humedad y la sombra de la tormenta a punto de estallar, algo parecía distinto. Ella lo miró con una intensidad que lo sorprendió. Sus ojos, tan tranquilos como siempre, parecían ahora más profundos, como si estuviera mirando a través de él, como si pudiera leer todos sus pensamientos, todas sus dudas, sus inseguridades. El hombre se sintió vulnerable ante esa mirada, como si estuviera siendo examinado por algo mucho más grande que él mismo. Y sin embargo, en lugar de apartarse, no pudo evitar sentirse atraído hacia ella, como un insecto que se acerca a la luz, aunque supiera que tal cercanía podría quemarlo. Sin palabras, ella lo invitó a acercarse con un leve movimiento de la mano. Su gesto era tan natural, tan espontáneo, que el hombre no dudó ni por un momento. Al caminar hacia ella, sintió el aire volverse más denso, más espeso, como si la misma atmósfera estuviera cargada de una energía invisible. El suelo bajo sus pies parecía retumbar suavemente, y el murmullo de la fuente se transformó en un susurro grave y profundo. ¿Por qué no habla?, preguntó ella de manera tan directa, tan sencilla, que casi le cortó la respiración. El hombre se detuvo en seco, sorprendido por la pregunta. Por un momento, pensó que había malinterpretado sus palabras, pero no, ella lo miraba con la misma serenidad de siempre, como si esperara una respuesta. Sus ojos, implacables y a la vez suaves, lo penetraban de una manera que no podía explicar. Yo, no lo sé, murmuró, sintiendo que su voz se quebraba bajo el peso de la incertidumbre. Siempre he hablado, pero de alguna manera, con usted, no puedo encontrar las palabras. Porque las palabras no son suficientes, respondió ella con un tono casi filosófico. A veces, las palabras son un refugio, un velo que impide ver lo que realmente importa. El hombre no supo qué decir. Había escuchado esas palabras antes, en los libros de los grandes pensadores, pero nunca en un contexto tan cercano, tan personal. Ella hablaba como si tuviera una comprensión que él no podía ni siquiera imaginar. Algo en sus palabras le rozaba el alma, como si la clave de su existencia estuviera allí, flotando en el aire, al alcance de su mano, pero fuera de su capacidad para alcanzarla. Usted es un hombre de pensamientos profundos, ¿verdad?, continuó ella, sin apartar la mirada. Pero incluso los pensamientos más profundos son como las sombras al caer la noche. Se desvanecen cuando se les mira directamente. Y usted, como todos los hombres, vive en la sombra de su propia mente. El hombre sentía que sus palabras lo golpeaban como un torrente, arrastrándolo hacia algo que no comprendía, hacia un abismo que no sabía si deseaba explorar. La forma en que ella hablaba, su conocimiento del alma humana, le resultaba tan desconcertante como fascinante. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué quería decir con esas palabras tan crípticas, pero tan cargadas de verdad? Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó él, ahora incapaz de ocultar la desesperación que se estaba formando en su pecho. ¿Cómo puedo encontrar la verdad? ¿Cómo puedo encontrar lo que estoy buscando? Ella lo miró en silencio durante un largo momento, y él sintió que el tiempo se dilataba, como si el mundo entero se hubiera detenido. Finalmente, ella habló, y sus palabras resonaron en el aire como un susurro de viento que se lleva todo lo que toca. Lo que buscas no puede encontrarse con la mente, ni con las palabras. Lo que buscas está más allá de todo eso. Y solo cuando te olvides de ti mismo, solo cuando dejes de buscar con el ego que te define, es cuando podrás hallar la verdad. Esas palabras le cayeron como un peso sobre el corazón, dejándolo sin aliento. ¿Cómo podría olvidarse de sí mismo? ¿Cómo podría abandonar todo lo que había sido hasta ese momento? Su mente, tan acostumbrada a la lógica y al análisis, se revolvía con la imposibilidad de entender lo que ella le decía. Antes de que pudiera formular una respuesta, ella comenzó a alejarse lentamente, sin prisa, como si supiera que él no podría seguirla aún. Con cada paso que daba, su figura se volvía más etérea, más distante, hasta que, de repente, desapareció entre la niebla que comenzaba a envolver el jardín. El hombre se quedó allí, inmóvil, con la sensación de haber tocado algo que no podía comprender, con el eco de sus palabras retumbando en su mente. Algo había cambiado en él, algo profundo y misterioso, pero también desconcertante. Sabía que estaba atrapado en un enigma que no podía resolver, y sin embargo,
Sentía que no podía apartarse de ella, que su destino estaba entrelazado con el suyo de una manera que no podía explicar. A medida que la tormenta comenzaba a desatarse, el hombre se quedó allí, bajo la lluvia, en el mismo lugar donde ella había estado. Y, aunque su mente luchaba por entender, algo en su alma comenzaba a comprender la verdad. La mujer enigmática no solo era un misterio exterior, sino también un reflejo del misterio interior que él mismo llevaba dentro. Capítulo 4. La revelación oculta. La noche siguiente llegó sin previo aviso, tan rápida y profunda como la comprensión que comenzaba a gestarse en el hombre. Se encontraba en su habitación, en medio del silencio que solo las ciudades pequeñas pueden ofrecer, cuando de repente una llamada lo sobresaltó. No fue una llamada común, no provenía de un teléfono ni de la puerta que había tocado en tantas otras ocasiones. Era un susurro que parecía surgir desde lo más profundo de su ser, un sonido suave pero urgente que lo empujaba hacia algo que aún no entendía. Se levantó rápidamente, sintiendo el peso de una llamada irresistible, como si fuera arrastrado por algo más grande que él mismo. No necesitaba pensarlo demasiado. Sabía a dónde debía ir, incluso si esa certeza era una ilusión. Como si fuera guiado por una fuerza invisible, se dirigió hacia el jardín, donde la fuente y el misterio que lo rodeaba lo esperaban. Cuando llegó, el lugar parecía mucho más oscuro que antes. La niebla se había asentado con una densidad inquietante, cubriendo los caminos, las flores y la fuente misma. Había algo antinatural en el aire, algo que lo hacía sentir que se encontraba en un espacio suspendido entre el tiempo y la realidad, donde todo podía suceder y nada era lo que parecía. Entonces, en la penumbra, apareció ella. Su figura se materializó entre las sombras, como si fuera parte del mismo paisaje, emergiendo de la niebla que envolvía la escena. Al verla, el hombre sintió que algo se desbordaba en su interior, una emoción indescriptible que no podía explicar. Era un sentimiento profundo y misterioso, como si hubiera tocado algo eterno, algo que había estado esperando descubrir sin saberlo. Ella lo observó en silencio, como si esperara que él diera el primer paso, pero el hombre, aún atónito por su aparición, no podía articular palabra alguna. Solo pudo quedarse allí, mirándola, sintiendo cómo la conexión que los unía se hacía más fuerte, más palpable. Finalmente, ella rompió el silencio. Su voz, aunque suave, resonó con una claridad que llenó el aire. Has llegado a un punto en el que ya no hay retorno. Ahora sabes que las palabras y los pensamientos no son suficientes, pero aún te aferras a ellos. Hay algo más que debes entender, algo que se encuentra más allá de la razón, más allá de la percepción. Las palabras de ella le llegaron con la fuerza de una verdad sin nombre, algo que lo atravesó y lo sacudió profundamente. En ese momento, se dio cuenta de que había estado buscando algo que no sabía cómo definir, algo que se escapaba de su alcance, pero que ahora comenzaba a tomar forma en su mente. No entiendo, dijo finalmente, su voz quebrada por la confusión y la vulnerabilidad. ¿Qué es lo que debo entender? Ella lo miró con una serenidad que parecía abarcarlo todo, como si hubiera visto a través de él de una manera tan profunda que ya no quedaba nada por descubrir. Debes entender que tu búsqueda no tiene fin, que el propósito de tu vida no está en las respuestas, sino en la pregunta misma. Cada paso que das, cada pensamiento que piensas, te aleja de lo que realmente buscas. Y cuanto más intentes entender, más perderás. El hombre dio un paso hacia ella, impulsado por una fuerza interna que no sabía cómo controlar. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Cómo puedo encontrar lo que busco si no puedo entenderlo? Ella lo observó un largo momento, como si analizara su alma, como si pudiera ver más allá de la carne y la mente, en lo profundo de su ser. La clave está en soltar. No en controlar, sino en rendirse. En dejar ir todo lo que has aprendido, todo lo que crees saber. Porque lo que realmente importa no puede ser encontrado en la mente, sino en el corazón. Sus palabras le llegaron con la fuerza de un torrente, arrastrando todo lo que pensaba que sabía. La mente, tan acostumbrada a buscar respuestas, comenzó a sentirse vacía, como si todas las certezas que había construido a lo largo de su vida estuvieran desmoronándose frente a él. La lógica, el análisis, la razón. Todo parecía perder su peso ante la magnitud de lo que ella estaba diciendo. ¿Rendirse?, repitió él, casi en un susurro. ¿Eso es lo que debo hacer? Dejar ir todo lo que soy. Ella asintió lentamente, como si estuviera revelando una verdad universal, una verdad que todos debían descubrir por sí mismos,
pero que pocos se atrevían a aceptar. Solo cuando dejas ir lo que crees que eres, solo cuando abandonas el ego y la necesidad de comprender, es cuando te encuentras con lo que realmente eres. Pero ese encuentro no es algo que se pueda describir. Es algo que se vive, algo que se experimenta. El hombre se quedó en silencio, procesando sus palabras. Había algo inquietante en esa visión de la vida, algo que lo desestabilizaba. El miedo a perderse a sí mismo, a dejar ir su identidad, lo paralizaba. Pero al mismo tiempo, había algo en su interior que le decía que ella tenía razón, que todo lo que había vivido hasta ese momento no había sido más que una preparación para este encuentro, para este momento de revelación. Ella caminó hacia la fuente, con movimientos tan fluidos y serenos que parecían desafiantes a la naturaleza misma del tiempo. El hombre la siguió, como si no pudiera hacer otra cosa, como si su destino estuviera atado al suyo. Juntos, llegaron hasta el borde de la fuente, donde el agua fluía con suavidad, como un eco lejano de algo que no podían comprender completamente. Este es el último paso, dijo ella, con una calma que resonaba en cada palabra. El agua simboliza lo que no puede ser retenido. Fluye sin esfuerzo, sin aferrarse a nada. Si quieres encontrar lo que buscas, debes aprender a fluir. Debes aprender a ser como el agua. El hombre miró el agua, tan clara y profunda, tan infinita en su simpleza. Sintió una atracción hacia ella, pero también una resistencia, como si hubiera algo en su interior que no quería soltar, algo que temía perderse si dejaba ir el control. ¿Y si no lo consigo?, preguntó él, con una leve ansiedad en la voz. ¿Y si me pierdo en el camino? Ella lo miró una vez más, con una expresión que era a la vez comprensiva y distante, como si supiera que esas preguntas eran inevitables. El miedo es parte del proceso. Pero lo que importa no es lo que temes, sino lo que eres capaz de soltar. Solo entonces podrás ver con claridad. Las palabras de ella lo dejaron en un estado de profunda reflexión. A pesar de la tormenta que comenzaba a azotar el jardín, a pesar de la confusión que se cernía sobre su mente, algo dentro de él se despertaba. Era un despertar que no podía comprender completamente, pero que sentía con una intensidad que lo transformaba en algo nuevo. En ese momento, el hombre comprendió que ya no había vuelta atrás. Ya no se trataba de buscar respuestas o de encontrar un camino claro. Se trataba de vivir la pregunta, de permitir que la vida lo llevara a donde tuviera que ir, sin importar lo que la mente quisiera dictar. Solo al soltar, solo al rendirse, podía realmente entender. Y mientras la tormenta rugía a su alrededor, el hombre dio el último paso, acercándose al borde de la fuente, dispuesto a dejar ir lo que había sido para convertirse en algo más. Capítulo 5. El silencio del alma. El amanecer llegó lentamente, como un suspiro delicado que se deslizaba sobre el paisaje, suavemente, como la brisa que acaricia el rostro al despertar. El hombre se encontraba frente a la fuente, sus ojos perdidos en el reflejo del agua, ya no viendo lo que estaba frente a él, sino algo mucho más allá. Había quedado allí toda la noche, como sumido en una meditación profunda que lo había arrastrado lejos de la realidad que conocía. Lo que había experimentado en la oscuridad de la madrugada lo había dejado con una sensación indescriptible, como si las palabras de ella hubieran penetrado en lo más profundo de su ser, removiendo viejos cimientos, haciendo que todo lo que pensaba conocer se disolviera lentamente en la corriente. Las palabras de la mujer lo habían dejado sumido en un océano de pensamientos. La clave está en soltar, ser como el agua, el miedo es parte del proceso, resonaban en su mente, desbordándose una y otra vez, como un eco que se negaba a callar. Pero ahora, en la calma del amanecer, se sentía diferente. Había algo en el aire, en el espacio a su alrededor, que parecía más claro. El jardín, que había estado envuelto en niebla y misterio, ahora se mostraba más accesible, como si el velo entre él y el mundo hubiera comenzado a levantarse, aunque de manera frágil. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, como si intentara atrapar el aire que lo rodeaba y llevarlo dentro de sí mismo. La sensación de quietud, el leve murmullo del viento entre las hojas, la frescura de la mañana le ofrecían una paz que no había experimentado antes. En ese silencio, algo en él comenzó a cambiar. No era un cambio inmediato, ni dramático, sino un deslizamiento suave, como una marea que lo iba envolviendo sin que él pudiera resistirse. El hombre permaneció allí, inmóvil, sin hacer ruido, sin intentar alcanzar una conclusión o respuesta. Durante mucho tiempo, se había obsesionado con la necesidad de comprender,
de entenderlo todo, de racionalizar su vida. Pero ahora, al igual que la fuente que fluía sin cesar, comenzaba a darse cuenta de que las respuestas que buscaba no podían ser apresadas, no podían ser atrapadas por la mente, como si se deslizaban entre los dedos al intentar sostenerlas. El viento sopló más fuerte, y el sol comenzó a elevarse más alto, derramando su luz dorada sobre las hojas del jardín. Pero el hombre no se movió. Él simplemente estaba, experimentando el momento, permitiendo que el tiempo lo envolviera. Y fue en ese momento que comenzó a comprender lo que ella le había dicho sobre el silencio. Había creído que el silencio era solo la ausencia de ruido, que era un vacío en el que no ocurría nada. Pero ahora, al estar allí, al experimentar la quietud de su ser, se dio cuenta de que el silencio no era nada de eso. El verdadero silencio no era la ausencia de sonido, sino la ausencia de lucha. No era un vacío, sino una plenitud que no podía explicarse, que no podía ser medida o definida por las palabras. En el silencio de su alma, el hombre empezó a escuchar, no con los oídos, sino con una parte de sí mismo que jamás había explorado. No había ruido, no había pensamientos acelerados, solo la pureza de la experiencia, del estar siendo. Era como si todo lo que había sido ruido en su vida, todo lo que había sido una distracción, hubiera desaparecido, dejando lugar a una comprensión más profunda de lo que realmente era. Al principio, se sintió asustado por esta nueva sensación. Había sido tan dependiente de la constante actividad mental, de los pensamientos, las explicaciones y las respuestas, que la calma lo desconcertó. Pero entonces, algo más ocurrió. En el mismo instante en que comenzó a aceptar el silencio, algo dentro de él se abrió. La tensión que había estado acumulando durante toda su vida, esa lucha constante con sus propios pensamientos, comenzó a disolverse. Ya no era un hombre que se aferraba a las respuestas, ni un ser que buscaba comprender todo lo que sucedía. Ahora, en la quietud de su ser, ya no necesitaba saber. Ya no necesitaba preguntarse por qué las cosas sucedían, ni qué significaba todo. Solo necesitaba ser. El ser mismo se volvió el fin de la búsqueda, la meta que siempre había estado ante él, pero que nunca había visto. La sensación de conexión con todo lo que lo rodeaba se intensificó, como si se fusionara con la naturaleza misma, como si sus pensamientos y su ser se desvanecieran, perdiéndose en el vasto universo. La fuente, el viento, las flores, todo parecía convertirse en parte de él, y él en parte de todo. Y en ese momento, cuando la luz del sol tocó su rostro, el hombre entendió lo que ella había querido decir. No se trataba de rendirse a una idea o a un concepto, sino de rendirse a la vida misma, a la experiencia pura. Dejarse llevar por lo que es, sin resistirse, sin intentar controlarlo. La vida no estaba en las respuestas que podía encontrar, sino en la aceptación plena del momento tal como es. Con una sensación de claridad que nunca antes había experimentado, el hombre se levantó, su cuerpo ligero como nunca. No sabía si había llegado a una comprensión final, ni si lo que había descubierto era todo lo que había estado buscando. Pero ya no le importaba. Había encontrado algo mucho más valioso, la paz que viene con el abandono de la necesidad de saber, la libertad que se encuentra al soltar el control. Antes de irse, se detuvo frente a la fuente una vez más, miró el agua y vio cómo reflejaba la luz del sol, cómo el agua fluía sin esfuerzo, como un símbolo de lo que acababa de aprender. El hombre sonrió, no de manera triunfal, sino con una sonrisa tranquila, como si hubiera alcanzado una paz interna que no podía explicarse con palabras. Entonces, sin mirar atrás, caminó hacia el sendero que se perdía en el bosque, no con prisa, sino con una sensación de ligereza y apertura, como si su vida comenzara una nueva etapa, una en la que ya no importaban los destinos o las metas, solo el simple hecho de ser, de existir, de vivir el momento sin necesidad de comprenderlo todo. El silencio del alma había hablado, y el hombre había aprendido a escuchar. Capítulo 6. El eco del corazón. El día comenzaba a desplomarse en las sombras de la tarde, mientras el sol se sumergía lentamente en el horizonte. El cielo, una mezcla de colores dorados y anaranjados, parecía llamarlo, atraerlo a algo más profundo. El hombre caminaba sin rumbo fijo, sus pasos arrastrándose suavemente sobre la tierra, como si cada uno de ellos fuera un eco de una búsqueda que no entendía del todo. En su pecho, una sensación persistente y cálida seguía latiendo, una sensación que no podía deshacerse, una vibración que parecía venir de lo más profundo de su ser. Era como si el universo estuviera hablando con él, aunque no lograba comprender las palabras.
Había aprendido a callar su mente, a dejar que los pensamientos se disiparan como nubes pasajeras, pero lo que se había instalado en su corazón era algo que no podía soltar, algo que no se podía despejar con la misma facilidad. Esa sensación, a menudo indescriptible, comenzaba a tomar forma, como un susurro persistente que se filtraba entre las grietas de su ser. Era un anhelo, un deseo de algo que no lograba nombrar, pero que se sentía tan cerca, tan palpable, que no podía ignorarlo. Es el eco de tu corazón, le había dicho la mujer, como si fuera una verdad conocida, una sabiduría ancestral transmitida a través del tiempo. Pero él no había comprendido en su totalidad lo que quería decir con esas palabras. Ahora, mientras caminaba por el bosque, con las hojas crujiendo bajo sus pies, comenzó a sentir cómo esa vibración se intensificaba, no solo en su pecho, sino en todo su ser. Algo le decía que ese eco no era solo una emoción pasajera o una necesidad humana superficial, sino algo mucho más profundo, algo más grande que él, algo que venía desde el mismo núcleo de la vida. Se detuvo frente a un árbol antiguo, cuyas raíces se extendían profundamente en la tierra, como si abrazaran la esencia misma del mundo. Miró sus ramas, retorcidas por los años, y sintió una conexión inmediata. Como si el árbol lo mirara con ojos invisibles, como si sus hojas susurraran secretos que solo se podían escuchar en el silencio más profundo. En ese instante, el hombre comprendió que el eco de su corazón no era solo un deseo personal o egoísta, sino una resonancia con el latido de todo lo que existía. El corazón del mundo, pensó. Eso era lo que había estado buscando. Hasta ese momento, había creído que todo lo que le importaba debía centrarse en él mismo. Su dolor, sus deseos, su lucha interna. Había creído que la felicidad era algo que se alcanzaba cuando uno conseguía lo que deseaba, cuando todas las piezas del rompecabezas se alineaban de acuerdo con su visión. Pero ahora, al estar frente a aquel árbol, sentía una sacudida interna. ¿Y si todo lo que él había percibido como su vida, como su lucha, no era más que una pequeña chispa en el vasto fuego de la existencia? El eco de su corazón comenzó a resonar con algo más grande que él. No era solo una llamada a su propio ser, sino una invitación a algo más vasto, una conexión con el alma colectiva que habitaba en todo lo vivo, en cada respiro del viento, en cada batir de las alas de un pájaro, en cada susurro de la hierba. El latido de su corazón comenzó a unirse al de los árboles, al de la tierra, al de las estrellas en el cielo. Era un latido sincronizado, un canto antiguo que había existido desde antes de que él siquiera hubiera nacido. ¿Cómo puede ser tan simple y tan grande a la vez?, se preguntó, mientras una sensación de desbordante paz lo envolvía. Los pensamientos, las preguntas, ya no importaban. Solo existía el momento, solo existía el eco de su corazón, resonando con la música del mundo entero. Siguió caminando, y la sensación de conexión creció más y más. Cada paso parecía ser parte de un ritmo eterno, un ritmo que había estado latente en el universo desde siempre. Y entonces, comprendió lo que la mujer había querido decir. El eco del corazón no era una simple llamada personal. Era el eco de todo lo que es. Todo lo que existe, todo lo que vive, está vinculado por una red invisible de amor, de energía, de vida misma. En ese instante, el hombre comprendió que no estaba separado de la creación, que no era un ser aislado que debía luchar para encontrar su camino. Él, como todos los seres vivos, era parte de un vasto todo. Y en ese todo, había algo mucho más grande que cualquier deseo o necesidad personal. El anhelo que sentía, esa vibración profunda, no era solo suya, sino que se extendía a todos los seres. La vida misma, en su infinita diversidad, era una sinfonía perfecta, y el hombre era solo una de sus notas. Pero esa nota, aunque pequeña, era indispensable para que la música fuera completa. El eco del corazón se convirtió en un canto que surgió desde las profundidades de su ser, como un río de agua clara que fluye sin fin. Y mientras caminaba, su alma comenzó a cantar también. El alma no lo hacía con palabras, sino con una resonancia interna, con un sentimiento puro de gratitud y amor hacia todo lo que existía. Al principio, el hombre sintió vergüenza, como si el universo estuviera escuchando su voz interior. Pero luego, entendió que esa voz no era suya solo. Era la voz de todo lo que vivía. Era la voz del árbol, del viento, de las estrellas, del mar. La voz de la creación. Y entonces, en ese momento, en ese instante suspendido entre el suspiro del viento y el canto del universo, el hombre comprendió lo que significaba vivir en armonía con el todo.
No se trataba de alcanzar algo fuera de uno mismo, sino de volverse uno con todo lo que existe. No era necesario buscar respuestas o soluciones. Todo lo que debía hacer era rendirse a la vida, dejarse llevar por la corriente de la existencia, como una hoja que se desliza suavemente por el río. Al final, la mujer había sido clara, más clara de lo que él había creído entender en su primer encuentro. El eco del corazón, había dicho, es la vibración del ser humano resonando con el universo. Ya no había necesidad de seguir buscando. Ya no había necesidad de comprender nada más. La vida misma era suficiente. Y mientras se alejaba, el hombre sonrió, no por logro, sino por un profundo sentido de paz, como si hubiera encontrado su lugar en el universo, como si hubiera descubierto una verdad que, aunque sencilla, era más vasta que todo lo que había conocido hasta ese momento. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero ya no le importaba. Había dejado de buscar respuestas. La única respuesta que necesitaba era el eco de su propio corazón resonando con el latido del mundo. Y en ese eco, había encontrado su paz. Capítulo 7. El viaje sin retorno. Las estrellas comenzaban a parpadear tímidamente en el cielo nocturno, como si quisieran contarle secretos olvidados por el tiempo. La luna, una luna llena y redonda, bañaba la tierra con una luz plateada, creando sombras largas que danzaban suavemente entre los árboles. El hombre, ahora lejos del bullicio de la civilización, sentía una extraña serenidad. El paisaje a su alrededor estaba sumido en un silencio profundo, pero al mismo tiempo, cada rincón parecía estar lleno de vida. El viento susurraba entre las hojas de los árboles, como si compartiera historias con las montañas lejanas, y el crujir de las ramas bajo sus pies era la única melodía que lo acompañaba. Había dejado atrás su hogar, sus recuerdos, las personas que conocía. Ahora, ya no importaba. Los días y las noches se deslizaban unos sobre otros, sin que él pudiera distinguirlos. Había perdido la noción del tiempo, y con ello, una gran parte de su antiguo ser. Había viajado lejos, más allá de los confines de su mundo conocido, hacia un territorio inexplorado no solo en la geografía, sino en lo más profundo de su alma. Sentía que estaba al borde de un precipicio, pero no temía caer. El miedo, ese viejo compañero que lo había acompañado a lo largo de su vida, había desaparecido en algún punto del camino. Ahora, lo único que quedaba era una sensación indescriptible de estar en el lugar correcto, de estar exactamente donde debía estar, sin prisa, sin afán. Era como si hubiera dejado atrás todas las expectativas, todos los deseos y los sueños que lo habían definido en el pasado. Se había despojado de sus ropas viejas, de sus pieles gastadas, y ahora caminaba desnudo ante el universo, sin nada que ocultar, sin nada que proteger. De vez en cuando, una risa suave escapaba de sus labios, no por diversión, sino por el reconocimiento profundo de la irónica simplicidad de todo. En algún punto, el hombre había comenzado a comprender que su búsqueda no se trataba de encontrar algo, sino de recordar algo que ya sabía. La vida, en su forma más pura y esencial, no necesitaba ser comprendida, solo vivida. Cada paso que daba lo acercaba más a esta comprensión, pero también lo alejaba de su antiguo yo. El viaje que había emprendido no solo era físico, sino una travesía hacia el centro mismo de su ser. A medida que avanzaba, la noche se espesaba, y un frío sutil comenzaba a apoderarse de su piel. Pero no sentía incomodidad, no sentía el frío como algo ajeno. Era parte de él, parte de su experiencia. El hombre comprendió que todo lo que le ocurría formaba parte de su viaje, que no existían momentos mejores ni peores, solo momentos que se sucedían, unos tras otros, como un río imparable. Finalmente, llegó a un pequeño claro en el bosque. Se detuvo, respiró hondo y se sentó en el suelo. Frente a él, un río corría tranquilo, sus aguas reflejando la luz de la luna. El sonido del agua era suave, casi hipnótico, y el hombre cerró los ojos, dejándose llevar por la melodía que el río le ofrecía. Sentía la frescura de la brisa acariciando su rostro, y por un momento, dejó que su cuerpo se relajara completamente, como si fuera parte de la tierra misma. El eco de su corazón seguía resonando, pero ya no era un latido aislado. Ahora se unía con el sonido del río, con el canto de las aves lejanas, con el susurro del viento entre las ramas. Era un canto sin palabras, un murmullo que nacía desde el fondo de su ser, pero que parecía extenderse hasta el último rincón del universo. El hombre sonrió al darse cuenta de que no estaba solo. Nunca lo había estado realmente.
Había estado rodeado de vida en todo momento, pero ahora lo comprendía de una manera que iba más allá de la simple comprensión intelectual. En su soledad, había encontrado una conexión profunda con el todo. No necesitaba hablar, no necesitaba hacer nada. El ser era suficiente. Y en esa quietud, en esa ausencia de deseo y necesidad, el hombre sentía por primera vez en su vida lo que era vivir sin fronteras. Su existencia ya no estaba definida por los límites de su cuerpo, su mente o sus emociones. Había trascendido esos límites y se había convertido en parte del flujo infinito de la vida misma. De repente, una figura apareció frente a él, desdibujada en la oscuridad. Era la mujer. Sus ojos, como siempre, brillaban con una luz extraña, una luz que parecía provenir de un lugar más allá de la realidad. Su rostro estaba sereno, casi etéreo, y su presencia no causaba intrusión, sino paz. El hombre no preguntó por qué estaba allí. Sabía que no había necesidad de hacerlo. En silencio, la mujer se sentó a su lado, y ambos permanecieron en esa quietud, mirando el río que pasaba ante ellos. El tiempo, en su forma convencional, parecía haberse desvanecido. Ya no existía el concepto de tiempo como lo había conocido. Ahora solo existía el momento, el ahora eterno, el flujo imparable de la existencia que continuaba sin fin. Por fin, la mujer habló, su voz suave como la brisa nocturna. El viaje que has emprendido no tiene retorno, y tampoco lo necesita. Lo que buscas ya está dentro de ti, en todo lo que ves, en todo lo que eres. El camino nunca ha sido más que un reflejo de tu interior. Ya no hay separaciones, no hay distancias entre tú y el universo. El hombre la miró, y aunque sus palabras eran simples, resonaron profundamente en su ser. No había necesidad de más palabras. Lo había entendido. El viaje, la búsqueda, la sensación de separación que había vivido durante tanto tiempo, todo eso era solo una ilusión. Había llegado al final del viaje, solo para darse cuenta de que el principio nunca se había ido. Con una última mirada a la mujer, que se desvaneció suavemente en la oscuridad, el hombre se levantó y comenzó a caminar hacia el río. Su reflejo en las aguas era ahora uno con las estrellas, uno con el viento, uno con todo lo que existía. Ya no había retorno porque, en realidad, nunca había habido un comienzo. Todo lo que vivió, todo lo que pensó que había buscado, siempre había estado allí, esperando a ser descubierto en el profundo latido del universo. El hombre, finalmente, se disolvió en el flujo del río, perdiéndose en la infinitud del ser. Capítulo 8. El eco de la eternidad. El sol comenzaba a despertar lentamente en el horizonte, despojando a la oscuridad de su manto negro, dejando caer una luz suave sobre el paisaje. El hombre, inmóvil en su contemplación, observaba el resplandor creciente de la mañana. Sus ojos, ahora más abiertos que nunca, captaban la belleza de todo lo que le rodeaba con una claridad que le parecía nueva, como si nunca antes hubiera visto el mundo con tanta profundidad. El río seguía su curso, inmutable, como una eterna canción que nunca dejaba de sonar. Las aguas se deslizaban suavemente, como si entendieran algo que el hombre aún no había comprendido por completo. El silencio que rodeaba ese lugar no era vacío, sino lleno de una serenidad tan profunda que parecía hacer resonar todos los sonidos en su interior. Cada hoja que caía, cada brisa que tocaba su piel, cada destello de luz que se filtraba entre las ramas de los árboles, todo era parte de una sinfonía eterna que se tocaba sin cesar. En este instante, el hombre comprendió algo fundamental. La vida no era un río que avanzaba en línea recta, sino un círculo interminable, un ciclo que se repetía, pero que nunca dejaba de ser nuevo. El tiempo no era lineal, sino que se expandía y se contraía, como una respiración universal, un suspiro del cosmos que era eterno y efímero a la vez. Todo lo que había sido, lo que era y lo que sería, coexistía en un mismo espacio. El concepto de separación entre el pasado, el presente y el futuro era solo una ilusión creada por la mente humana. En la quietud de ese momento, el hombre entendió que todo lo que había vivido, todo lo que había experimentado, formaba parte de un único movimiento continuo. No había principio ni fin, solo un fluir interminable. Se levantó lentamente, sintiendo la tierra fresca bajo sus pies, sintiendo su conexión con ella, como si en cada paso estuviera dejando una huella en la eternidad. La mujer, que había estado junto a él en su silencio, ya no estaba. Pero su presencia, aunque ausente, seguía resonando en su corazón, como una melodía lejana que nunca se desvanece. El hombre había aprendido a escuchar esa melodía,
esa música que trascendía la palabra y el sonido, y comprendió que ella siempre había sido parte de él. No era una presencia ajena, sino una manifestación de lo que él mismo era. El paisaje a su alrededor había cambiado. El bosque, con sus sombras alargadas y sus árboles centenarios, parecía tener una vida propia. Cada árbol, cada piedra, cada arroyo, era una manifestación de la misma energía que animaba su ser. Y al mismo tiempo, sentía que él mismo era parte de todo aquello. Ya no había distinción entre él y el universo. Se había disuelto en él, y a la vez, el universo se había disuelto en él. Caminó a lo largo del río, y mientras lo hacía, la conciencia del hombre se expandió. Las aguas del río, que antes solo veía como un elemento aislado, ahora parecían susurrarle secretos antiguos, historias olvidadas, enseñanzas que habían estado allí siempre, esperando ser escuchadas. Cada paso que daba lo conectaba más profundamente con esa sabiduría primordial. Las palabras que la mujer le había dicho en su desaparición comenzaban a tomar forma en su mente, como si fueran ecos de una verdad que él siempre había conocido, pero que solo ahora podía entender. El hombre se sentó junto al río, cerró los ojos y dejó que el flujo del agua lo envolviera. No necesitaba pensar, no necesitaba hacer nada. Solo estar allí, en ese instante, con todo lo que era, con todo lo que había sido. Sintió como si cada célula de su cuerpo estuviera vibrando al unísono con el pulso del universo. El eco de esa vibración llegaba a lo más profundo de su ser, como un canto lejano que le hablaba sin palabras. Era una canción sin comienzo ni final, una melodía que siempre había estado allí, esperando ser escuchada. En su meditación, el hombre entendió que la búsqueda de la verdad no era un camino que debía ser recorrido, sino una verdad que siempre había sido parte de él. No necesitaba encontrar algo más allá, no necesitaba ir a ningún otro lugar. La verdad no estaba fuera de él, sino dentro, en lo más profundo de su ser. Y al comprender esto, una paz inmensa llenó su corazón. Ya no había más preguntas, no había más dudas. Todo era perfecto tal como era. El sol ya estaba completamente elevado en el cielo, y la luz se filtraba entre las ramas de los árboles, creando un juego de sombras que danzaban sobre el suelo. El hombre se levantó y caminó hacia el agua, dejando que sus pies se sumergieran lentamente en el río. El agua, al contacto con su piel, parecía entender su presencia, como si todo estuviera alineado, como si no existiera ningún otro momento que no fuera ese. El hombre dejó que las aguas lo acariciaran, sintiendo la pureza de su corriente. Era como si el río mismo estuviera purificándolo, limpiando su alma de todas las impurezas que había acumulado a lo largo de su vida. Cuando retiró sus pies del agua, ya no era el mismo hombre que había llegado allí. Su ser estaba transformado. El viaje había dejado una huella profunda en él, una huella que ya no podía ser borrada. Había aprendido a mirar al mundo con nuevos ojos, a sentir la vida con una intensidad que nunca antes había experimentado. La verdad ya no era un concepto abstracto, sino una realidad vivida, experimentada en su totalidad. Al mirar hacia el horizonte, vio que el paisaje se extendía ante él, vasto y lleno de posibilidades. Ya no sentía miedo, ni incertidumbre, ni duda. El mundo se abría ante él, y todo lo que necesitaba hacer era caminar, como siempre lo había hecho, pero ahora con una comprensión profunda de lo que significaba cada paso. El hombre ya no estaba buscando nada, porque lo había encontrado todo dentro de sí. Y en ese hallazgo, comprendió que el viaje nunca terminaba, porque la vida era un continuo retorno, una espiral eterna de crecimiento y transformación. Con una última mirada al río, el hombre comenzó a caminar nuevamente, sin prisa, sin objetivo, sin meta. Solo caminaba porque ese era su destino. El viaje sin fin, el eco eterno de la existencia. Y mientras caminaba, sentía que el mundo entero caminaba con él. Todo lo que existía era una manifestación de la misma esencia que lo animaba a él, y esa esencia se extendía infinitamente hacia todo lo que lo rodeaba. Ya no había separación, ya no había distinción entre él y el cosmos. Era uno con el todo, y el todo era uno con él. La eternidad se había desvelado ante él, y él ahora era parte de ella. Capítulo 9. La verdad en el silencio. A medida que el hombre avanzaba por el sendero, su cuerpo parecía moverse sin esfuerzo, como si la naturaleza misma lo guiara. El aire, fresco y limpio, llenaba sus pulmones, y cada respiro era una bienvenida a la vida que lo rodeaba. Los árboles altos, majestuosos en su quietud,
le parecían testigos de una historia que se desvelaba lentamente ante sus ojos. El sol brillaba ahora con fuerza, pero su calor no era abrasador. Más bien, parecía una caricia cálida sobre su piel, una luz que no solo iluminaba, sino que también aclaraba la mente y el corazón. A medida que caminaba, el hombre se dio cuenta de que ya no sentía la necesidad de palabras. El silencio había abrazado su ser de una manera profunda y reconfortante. No importaba lo que había sucedido antes, ni lo que vendría después. Solo el presente, este momento único en el que todo se hallaba en perfecta armonía, ocupaba su atención. El silencio, antes temido por su vacío y su aparente vacío, se había convertido en su aliado más cercano. En el silencio, el hombre había encontrado una verdad más allá de las palabras, una verdad que no necesitaba ser dicha, sino experimentada. Su mente ya no se aferraba a las preguntas. El dilema que lo había atormentado durante tanto tiempo sobre el propósito de la vida y la búsqueda del conocimiento había desaparecido. Había aprendido a ver más allá de las respuestas, a escuchar el susurro del viento en las hojas y el murmullo lejano de las aves, a escuchar la melodía del mundo, una melodía que no podía ser explicada con palabras, pero que era más profunda que cualquier explicación. Con cada paso que daba, el hombre sentía como su ser se vaciaba de los pensamientos inútiles, de las preocupaciones que antes lo habían dominado. Su corazón latía con un ritmo tranquilo, como si todo en su interior se hubiera alineado con el ritmo del universo. Cada sonido, cada sensación, se convertía en una nota en la sinfonía universal que lo rodeaba. En el silencio, entendió que no había necesidad de buscar fuera del mismo lo que ya estaba dentro. La verdad no era un concepto abstracto, algo que pudiera ser tocado o poseído. Era una vibración constante, una corriente que fluía a través de todo lo que existía. En su camino, el hombre llegó a un claro en el bosque. Allí, rodeado de una calma casi palpable, se detuvo y cerró los ojos. La quietud era absoluta, y la naturaleza, a su alrededor, parecía contener la respiración. Durante varios minutos, permaneció inmóvil, permitiendo que el silencio lo envolviera por completo. No había ningún sonido más que el suyo propio, y en ese espacio de calma profunda, el hombre comenzó a sentir una conexión con algo mucho más grande que él, algo que no podía comprender con su mente, pero que podía sentir con su alma. El silencio se convirtió en un puente hacia lo inefable, hacia aquello que no podía ser dicho, pero que era más real que todo lo que había conocido antes. El hombre ya no necesitaba respuestas. El silencio mismo era la respuesta. En la quietud, comprendió que la verdad no era algo que debía ser alcanzado, sino algo que debía ser vivido, algo que se encontraba en la pureza de la experiencia misma. El hombre permaneció en ese claro durante lo que pareció ser una eternidad. El tiempo, en su curso imparable, se desvaneció en ese instante eterno, y el hombre fue consciente de su conexión profunda con todo lo que lo rodeaba. Los árboles, el cielo, las piedras, las hojas caídas, todo era una manifestación de la misma esencia que habitaba su ser. Ya no había separaciones, no había distinciones entre él y la naturaleza. Todo lo que existía era parte de un solo flujo, un solo movimiento que se desplegaba en la infinitud del tiempo. En ese silencio, el hombre comprendió algo más, que el amor, la compasión, la comprensión, no eran emociones que se pudieran forzar o buscar. Eran estados naturales del ser, emanaciones de esa misma verdad que se encontraba en lo profundo de su ser. El amor no era algo que se debía conquistar, sino algo que fluía libremente cuando uno se alineaba con la verdad que lo habitaba. No necesitaba buscarlo ni llamarlo, porque ya estaba dentro de él, esperando ser descubierto. De repente, el hombre sintió una presencia. No era una figura física, no era un rostro o una forma, sino algo mucho más sutil. Era como una vibración, una resonancia que se mezclaba con la suya, como si todo el universo estuviera hablando con él en un lenguaje que no necesitaba ser entendido, solo sentido. En ese momento, sintió la presencia de algo eterno, algo que había estado allí desde siempre, que había sido parte de todo, y que ahora, de alguna manera, también era parte de él. Abrió los ojos y observó el paisaje a su alrededor. El claro en el que se encontraba parecía más luminoso, más lleno de vida, como si todo se hubiera impregnado de una nueva conciencia. Cada árbol, cada flor, cada hoja parecía vibrar con una energía invisible, como si estuvieran conectados entre sí por una red invisible de amor y entendimiento. El hombre sonrió, no por algo en particular, sino porque simplemente sentía una paz profunda, una serenidad que llenaba todo su ser.
Ya no necesitaba preguntarse sobre el sentido de la vida, ni sobre la naturaleza de la existencia. La respuesta, aunque no podía ser formulada con palabras, estaba clara. El sentido de la vida era vivirla plenamente, estar presente en cada instante, en cada respiro, en cada latido. El sentido de la vida era amar, no de una manera egoísta o posesiva, sino de una manera expansiva, reconociendo la conexión profunda con todo lo que existía. Se levantó lentamente, sin prisa, sin un destino concreto. Simplemente caminaba, sintiendo el suelo bajo sus pies, sintiendo el aire que lo rodeaba, sintiendo su propio ser en perfecta armonía con todo lo que lo rodeaba. No había más preguntas, no había más búsquedas. Había encontrado lo que siempre había estado buscando, la verdad en el silencio, la paz en la aceptación, la conexión en la presencia. El hombre continuó su camino, ahora sin prisa, sin miedo, sin dudas. Sabía que la vida era un misterio, pero no uno que debía ser resuelto. Era un misterio que debía ser vivido, experimentado, sentido en cada fibra de su ser. Y en esa comprensión, encontró la libertad más profunda que jamás había imaginado. Porque en el silencio, en la quietud, había descubierto que la verdad era infinita, y que todo lo que debía hacer era estar presente en ella. Y en esa presencia, encontró la paz eterna. Capítulo 10. El eco del alma. El sol, que se estaba retirando poco a poco tras las colinas lejanas, teñía el cielo de un dorado profundo, casi como un reflejo de lo que el hombre había encontrado dentro de sí. El aire fresco que soplaba sobre su rostro traía consigo el susurro de las hojas movidas por el viento. Sin embargo, el hombre no escuchaba solo los sonidos de la naturaleza. Había algo más en su interior, una resonancia que no era de este mundo, un eco que parecía venir de lo más profundo de su alma. Caminar ahora era un acto casi meditativo. Cada paso, cada movimiento, se sentía impregnado de una nueva conciencia. Ya no se trataba solo de avanzar físicamente por el sendero, sino de avanzar hacia un espacio interior donde el tiempo se disolvía. En ese recorrido, el hombre había aprendido que la vida misma era como un río que fluía incesante, pero que, al mismo tiempo, las aguas de ese río no eran ajenas a él. Él mismo era parte de esa corriente, un reflejo de la totalidad, un ser que pertenecía tanto a este mundo como a los misterios que lo superaban. En sus pensamientos, las palabras que antes parecía ser necesarias, comenzaron a desvanecerse. El eco de su alma resonaba en su pecho, como una melodía olvidada, una melodía que no tenía principio ni fin. Lo único que quedaba era la pureza del ser, la experiencia misma de estar vivo, de estar consciente. Ya no era solo el hombre quien caminaba, sino algo más grande que él, algo eterno que había estado esperando, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento fuera solo una preparación para esta revelación. El viento soplaba con una suavidad envolvente, y en cada ráfaga, sentía como si se estuviera uniendo con el universo entero. No era una sensación que pudiera explicarse. No podía ser descrita con las limitaciones del lenguaje. Era algo que solo podía ser vivido, algo que solo podía sentirse en la quietud de su alma. Había momentos en los que el hombre se sentía como si flotara sobre la tierra, como si fuera una extensión del aire que lo rodeaba, del sol que lo acariciaba, de las estrellas que comenzaban a encenderse en el cielo. Sin embargo, en su caminar, en sus pensamientos, una pregunta comenzó a formarse en su mente. No era una duda o una preocupación, sino más bien una reflexión silenciosa que se filtraba entre los pliegues de su conciencia. Si había algo eterno en él, algo que no podía ser tocado ni alterado por las circunstancias del mundo, ¿por qué, entonces, la vida parecía tan fugaz? ¿Por qué la experiencia humana se veía marcada por la transitoriedad, por la impermanencia? El hombre sabía que no había una respuesta definitiva, pero aún así, no podía evitar preguntarse. La mortalidad de la vida humana no dejaba de ser un misterio, una paradoja que, aunque no podía resolverse, lo impulsaba a seguir explorando. En ese preciso instante, como si el propio viento hubiera captado sus pensamientos, una figura apareció a lo lejos. Al principio, el hombre pensó que era un espejismo, una ilusión nacida de su mente en estado de contemplación. Pero a medida que la figura se acercaba, comenzó a tomar forma. Era otro ser humano, caminando lentamente por el mismo sendero que él. Era una mujer, su rostro sereno y su porte elegante, como si no perteneciera a este mundo, como si su presencia fuera la materialización misma de una idea. La mujer se detuvo frente al hombre, y aunque no intercambiaron una sola palabra,
algo en su mirada transmitió una profunda comprensión. Los dos se quedaron allí, en silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido para permitirles encontrarse en ese instante. El hombre observó a la mujer con una mezcla de asombro y fascinación, pues su presencia parecía llenar el espacio de una energía indescriptible, como si su existencia misma estuviera conectada con los misterios más profundos del universo. La mujer, sin decir una palabra, levantó una mano y la extendió hacia el hombre. Era un gesto sencillo, pero cargado de una fuerza que iba más allá de lo físico. El hombre, sin vacilar, extendió su propia mano, y en el momento en que sus dedos se tocaron, el mundo pareció desvanecerse. No hubo sonidos, no hubo movimientos. Solo la sensación de una conexión tan profunda que trascendía cualquier forma de comunicación. Fue como si, en ese contacto, todo lo que había estado oculto en las sombras de su alma se desvelara, como si todas las respuestas que había buscado, todas las inquietudes que había tenido, se resolvieran en un solo instante de pura claridad. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa convencional. Era una sonrisa que hablaba de sabiduría, de una comprensión que no necesitaba palabras. Y con esa sonrisa, el hombre sintió algo despertar dentro de sí, algo que había estado latente, esperando ser descubierto. Era una chispa de entendimiento, un destello de la verdad universal que había estado buscando, y en ese breve momento de conexión, comprendió algo fundamental. Todo lo que había experimentado, todas las preguntas que se había hecho, no eran más que formas a través de las cuales el alma podía aprender. El sufrimiento, la duda, la búsqueda misma, eran solo caminos que conducían a una comprensión más profunda de la unidad que existía en todo. Sin embargo, cuando el hombre intentó formular una palabra, la figura de la mujer comenzó a desvanecerse. No con la rapidez de una visión, sino con una suavidad que dejaba entrever que su presencia había sido siempre efímera, destinada a disolverse en la misma quietud que había creado. La mujer, sin un gesto final, desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El hombre permaneció en su lugar, absorto por lo que acababa de suceder. No había necesidad de buscar explicaciones. No había necesidad de preguntarse si lo que había experimentado era real o solo una manifestación de su mente. La verdad estaba allí, en su corazón, en esa conexión inexplicable que había sentido con la mujer, con el universo, con la vida misma. De nuevo, el silencio lo envolvía, pero ya no era el mismo silencio de antes. Este era un silencio lleno de comprensión, lleno de la conciencia de que todo lo que existía estaba interconectado, que la vida no era una serie de eventos aislados, sino una sinfonía eterna en la que cada ser, cada momento, cada suspiro, tenía su papel. El eco de esa conciencia resonó en lo más profundo de su ser, y el hombre comprendió que, aunque su camino estaba lejos de terminar, ya no necesitaba buscar fuera de sí mismo lo que había encontrado en su interior. Con una nueva serenidad en su corazón, comenzó a caminar nuevamente. Ya no sentía la urgencia de encontrar respuestas, porque las respuestas ya estaban allí, en el latir de su propio ser. Y mientras caminaba bajo el cielo estrellado, el eco de su alma se unía al del universo, como una melodía infinita que resonaba en la eternidad. Capítulo 11. La revelación del silencio. Era una noche profunda, casi solemne, cuando el hombre se adentró nuevamente en el bosque. El aire parecía más denso, cargado de una calma extraña, como si el mundo entero estuviera suspendido en un suspiro. Las estrellas, dispersas como puntos brillantes sobre un lienzo negro, observaban el paisaje con una quietud casi inquisitiva. El hombre caminaba sin prisa, como si el tiempo hubiera dejado de existir en su mente. Cada paso era un eco dentro de su ser, y, sin embargo, todo lo que tocaba el suelo parecía envuelto en una capa de tranquilidad que desbordaba el presente. Al principio, el bosque parecía estar desierto, sin rastro alguno de vida, pero pronto sus sentidos se agudizaron, como si una corriente invisible lo conectara con cada rincón de ese lugar. Era como si el bosque mismo respirara, como si cada hoja, cada rama, tuviera una historia que contar, una historia en la que él mismo era parte. De repente, una sensación de familiaridad lo envolvió, como si hubiera caminado por ese mismo sendero en otra vida, como si el tiempo y el espacio fueran meros constructos de su mente. El silencio lo rodeaba. No el silencio vacío, sino un silencio lleno de significado, de vibraciones suaves que sus oídos no podían percibir, pero que su alma comprendía. Era un silencio que no podía ser explicado, uno que parecía provenir de un lugar más allá de lo terrenal. En ese silencio, el hombre comenzó a escuchar algo que antes le había sido imposible oír,
el murmullo de su propio ser. Como si su alma, en su quietud, estuviera hablando sin palabras, transmitiendo secretos que solo podían entenderse en lo más profundo de su ser. No era un pensamiento, ni una emoción, ni una idea. Era algo mucho más allá de la razón, algo que iba directamente al corazón de su existencia. Sentía que el silencio lo había envuelto como un manto, y en ese espacio de quietud, comenzó a percibir la vasta conexión que lo unía con todo. Su respiración se hizo más lenta, más profunda, como si el mismo aire que pasaba por sus pulmones fuera parte de un ciclo mayor, un ciclo universal que se extendía mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. Todo lo que tocaba, todo lo que sentía, parecía estar impregnado de una esencia sutil que lo conectaba con la esencia misma del universo. En medio de esa experiencia, el hombre se detuvo frente a un árbol antiguo, cuyas ramas se alzaban hacia el cielo como si quisieran abrazar las estrellas. La corteza, desgastada por los años, estaba marcada por líneas que contaban historias que nadie recordaba. Al verlo, una sensación de reverencia lo invadió. Era como si el árbol no solo fuera un ser vivo, sino un guardián de secretos perdidos, un testigo de las eras que habían pasado antes de su llegada. El hombre se inclinó hacia el árbol, tocando suavemente su corteza. En ese momento, algo en su interior despertó, como si el árbol mismo le transmitiera un mensaje profundo. No fue una palabra, ni una visión, fue una sensación de conexión, de pertenencia a algo mucho mayor. En ese breve instante, comprendió que el árbol, al igual que él, al igual que todo lo que lo rodeaba, era parte de un ciclo interminable. La vida y la muerte, la creación y la destrucción, todo formaba parte de una danza eterna en la que cada ser tenía su lugar, su propósito. Se apartó lentamente del árbol, con el corazón más ligero, más pleno. Cada paso que daba parecía llevarlo más cerca de algo que no podía comprender con su mente, pero que sentía profundamente en su ser. El camino, que antes le parecía simplemente un sendero hacia un destino, ahora se había transformado en un viaje hacia el interior de sí mismo. Ya no buscaba respuestas externas, porque había comenzado a comprender que las respuestas no estaban fuera de él, sino dentro, esperando ser descubiertas en la quietud del alma. Mientras avanzaba, el hombre notó que la luz de las estrellas se intensificaba, como si el cielo mismo estuviera iluminando su camino. Era un resplandor suave, casi místico, que lo envolvía sin cegarlo. En ese instante, sintió una sensación de profunda paz. El peso de la búsqueda, de la incertidumbre, parecía haberse disuelto, y todo lo que quedaba era una serenidad que lo llenaba por completo. El bosque, con su silencio reverente, era ahora su aliado, y él, consciente de su conexión con él, avanzaba sin temor, sin prisa, como si cada paso fuera una meditación. El hombre se dio cuenta de que había llegado a un lugar donde las preguntas ya no tenían sentido, donde los dilemas de la vida se disolvían en la simple verdad de existir. En el horizonte, una suave luz comenzaba a asomar, anunciando el amanecer. La oscuridad, que había acompañado sus pensamientos durante tanto tiempo, comenzaba a ceder paso a la claridad. Pero, en lugar de temer al día que se aproximaba, el hombre lo recibió con una sonrisa tranquila. Sabía que el despertar del sol no era solo el fin de la noche, sino el comienzo de algo nuevo, de una revelación que solo podía experimentarse al estar plenamente presente. Al llegar a un claro, el hombre se detuvo y se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, las manos apoyadas sobre sus rodillas, los ojos cerrados. La serenidad lo envolvía, y por un momento, se permitió simplemente ser, sin buscar nada más, sin desear nada más. El tiempo dejó de ser una preocupación, porque entendió que el tiempo, como todo lo demás, era solo una construcción mental. Lo único real, lo único verdadero, era el presente, el momento eterno en el que se encontraba. En esa quietud, algo en su interior se abrió, como una flor que se despliega bajo la luz de la luna. No fue una revelación deslumbrante, sino una comprensión profunda y sutil. La vida no era algo que se debía entender con la mente, sino con el corazón. La verdad no se encontraba en las respuestas, sino en la aceptación del misterio. El hombre sonrió para sí mismo, porque en ese momento, comprendió que el silencio no era la ausencia de sonido, sino la presencia de todo lo que no podía ser dicho. Y allí, en ese claro del bosque, en la serenidad del amanecer, el hombre entendió que ya no necesitaba buscar, porque había encontrado lo que había estado buscando en su interior: la paz, la verdad, y la conexión con todo lo que existe. El silencio, en su más pura forma, lo había revelado todo. Capítulo 12. La eternidad en la fragilidad.
El sol comenzaba a alzarse en el horizonte, bañando el mundo con una luz suave, dorada, que transformaba la escena en un cuadro místico, etéreo. Las sombras de la noche se desvanecían lentamente, como si el día mismo estuviera absorbiéndolas, deshaciéndolas con su claridad. El aire fresco de la mañana, cargado de la fragancia de la tierra húmeda, se filtraba entre los árboles y acariciaba la piel del hombre mientras caminaba en dirección hacia el río. Su mente, en silencio absoluto, estaba llena de pensamientos que no eran pensamientos, sensaciones que se deslizaban suavemente, casi imperceptibles, pero que llenaban cada fibra de su ser. Al llegar a la orilla del río, se detuvo. Las aguas, reflejando la luz matutina, se movían con una serenidad profunda, una serenidad que solo el agua puede poseer cuando fluye sin prisa, sin esfuerzo. El hombre se arrodilló cerca del agua, mirando las suaves corrientes que danzaban, sin un propósito claro, simplemente siguiendo su curso. Había algo hipnótico en el movimiento del agua, como si cada gota fuera una partícula de la eternidad misma, flotando en un ciclo sin fin. Era como si cada onda en el agua se expandiera hacia el infinito, llevando consigo todo lo que tocaba, arrastrando pensamientos y recuerdos con la misma suavidad con que una brisa acaricia la superficie del lago. Era la fragilidad de las aguas lo que lo cautivaba, la manera en que el río, tan efímero en su forma, parecía contener en su fluir la esencia misma de la eternidad. El hombre comprendió, en ese instante, que todo lo que existe en el mundo físico está marcado por la fragilidad. Los árboles, las piedras, las montañas, todo en el universo tiene una vida finita, está destinado a cambiar, a desvanecerse. Pero, de alguna manera, cada una de estas cosas, en su fragilidad, participaba en algo mucho mayor, algo más vasto que el tiempo mismo. El río, tan insignificante en su curso individual, llevaba consigo la memoria de todos los que habían caminado a su lado, de todas las lluvias que lo habían nutrido, de todos los seres que se habían detenido a beber de sus aguas. Cada momento que pasaba era una nueva manifestación de la misma verdad universal. La vida, en su infinita variedad, está hecha de momentos que se suceden con una belleza triste y melancólica, porque todo lo que nace tiene que morir. No obstante, esa fragilidad no era una condena. Al contrario, era lo que daba profundidad y significado a la existencia. La finitud era el eco de lo eterno, lo que le otorgaba valor a cada suspiro, a cada instante. El hombre se sumió en el agua, dejando que sus dedos se deslizaran suavemente sobre su superficie, sintiendo el frescor de la corriente, la suavidad de cada gota. La sensación era extraña, como si el agua no solo estuviera tocando su piel, sino tocando su alma, limpiándola, purificándola. Cada movimiento del agua le hablaba en un lenguaje sin palabras, un lenguaje que solo el corazón podía comprender. Le hablaba de la impermanencia, pero también de la paz que existe en aceptar esa impermanencia como parte del ciclo natural del universo. El río continuaba su curso, indiferente a la presencia del hombre. No había prisa, no había miedo. Era un fluir constante, una manifestación del principio fundamental de la existencia. Todo lo que es debe cambiar, pero nada se pierde. Todo se transforma, pero todo permanece. De alguna manera, la existencia misma era como el río, siempre fluyendo, siempre cambiando, pero siempre siendo parte de algo más grande, algo más profundo. Mientras el hombre se levantaba lentamente, sintiendo la humedad de sus manos, observó el reflejo de su rostro en el agua. Por un momento, su imagen pareció diluirse en el movimiento de las ondas. Era como si el agua le mostrara la verdad que, por más que su mente tratara de comprender, solo podía ser sentida en lo más profundo de su ser. La vida es una danza de opuestos, una constante transformación que no necesita ser comprendida para ser vivida. Todo lo que podemos hacer es ser testigos de esa danza, participar en ella sin resistirnos, sin intentar aferrarnos a lo que inevitablemente se disolverá. Se alejó del río, sintiendo el peso del silencio a su alrededor. El silencio que había acompañado cada paso de su viaje ahora tenía una nueva cualidad, un matiz de aceptación, como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera sido un preámbulo a este instante de revelación. La eternidad no era algo distante, inalcanzable, estaba en todas partes, impregnando cada momento fugaz, cada respiración, cada suspiro del viento. La fragilidad misma de la existencia era lo que le daba su grandeza, lo que le otorgaba su belleza. A medida que caminaba de vuelta al corazón del bosque, el hombre se dio cuenta de que había cambiado, pero no de la manera en que pensaba. No era un cambio que pudiera describir con palabras, ni un cambio que pudiera explicarse a través de la lógica o la razón. Era un cambio interno,
una comprensión profunda que trascendía el tiempo y el espacio. Sabía que su vida, al igual que la de todo ser viviente, estaba marcada por la fragilidad, pero también sabía que esa fragilidad era lo que le confería su poder. En su vulnerabilidad, en su finitud, residía la posibilidad de la transformación, la posibilidad de tocar la eternidad. Al final, el hombre se sentó en el mismo lugar en el que había comenzado su caminata, en un claro rodeado por los árboles, y, por primera vez, sintió que no necesitaba nada más. La serenidad lo envolvía por completo, y en su interior, la paz era tan profunda que nada más importaba. No importaba el futuro ni el pasado, no importaba lo que había dejado atrás o lo que vendría. Todo lo que existía era este momento, y en este momento, el hombre comprendió algo fundamental. La eternidad no está fuera de nosotros, esperando ser alcanzada, sino que es el latido mismo de nuestra existencia. El río seguía fluyendo, el sol ascendía en el cielo, y el hombre, finalmente, se sintió completo, como una parte indispensable de la vasta red que unía todas las cosas. No había más preguntas que hacer, no había más respuestas que buscar. Solo quedaba el ser, puro y simple, en su fragilidad y en su gloria. Capítulo 13. La revelación del alma y su reflejo. El cielo había comenzado a teñirse de una suave tonalidad violeta al caer la tarde. El crepúsculo abrazaba el horizonte con su delicadeza, como un manto etéreo cubriendo el vasto paisaje. Los árboles, aún imponentes en su quietud, parecían escuchar el susurro de la brisa que corría suavemente entre sus hojas doradas. La luz menguante se deslizaba entre las ramas, creando sombras danzantes en el suelo, como si la naturaleza misma celebrara su propio misterio, su eterno ciclo de nacimiento y muerte. El hombre caminaba por un sendero en el borde del bosque, sus pasos ligeros y serenos, como si su ser entero hubiera comenzado a fluir en armonía con el entorno. Sus pensamientos, que antes lo habían asfixiado con su peso, se desvanecían poco a poco, como si se disolvieran en la suave atmósfera de la tarde. Ya no sentía la necesidad de entender el mundo, ni de definirlo. No había más preguntas ni respuestas, solo el fluir continuo del presente. Y, sin embargo, en medio de esta calma, algo profundo y oculto dentro de él comenzaba a despertar. Al llegar a un pequeño claro rodeado de altos juncos, se detuvo. Sus ojos se posaron en el espejo de agua que se extendía ante él, como un cristal pulido que reflejaba el cielo morado y las últimas luces del sol. Era un lago pequeño, pero su superficie, tan tranquila, parecía contener en su profundidad todo el universo. En ese espejo líquido, cada estrella que nacía en el cielo se reflejaba, y cada nube que flotaba en la lejanía parecía unirse a su imagen, como si todo lo que existía fuera un solo ser. De alguna manera, el hombre comprendió que este lago era un reflejo perfecto de su alma, la cual, hasta ese momento, había estado envuelta en confusión. Se acercó al agua con cautela, como si temiera perturbar su reflejo, como si el simple acto de acercarse pudiera alterar el equilibrio sutil que se había logrado entre el mundo exterior y el interior de su ser. Pero al mismo tiempo, algo en su interior lo impulsaba a mirar más allá de la superficie tranquila, a penetrar en las aguas de su propio ser. Miró su reflejo en el agua, pero lo que vio no fue la imagen de un hombre físico, sino algo mucho más profundo, algo que parecía pertenecer a una esfera que escapaba a la comprensión lógica. El reflejo que observaba era suyo, pero no lo era al mismo tiempo. En los ojos del reflejo veía el universo entero. En cada uno de sus gestos, percibía la esencia de la vida misma. El hombre se dio cuenta, con una mezcla de asombro y reverencia, que su alma no era algo apartado de la naturaleza ni del universo. Era, de hecho, una manifestación de la misma energía primordial que fluía por el cosmos. En ese momento, comprendió que su ser era una extensión de las estrellas, de la tierra, del viento. Todo lo que había aprendido, todo lo que había experimentado, no era más que una pequeña partícula de la gran verdad universal. El alma humana, por más individual que se percibiera, no era sino un reflejo de la totalidad. La revelación lo invadió como un torrente. No fue una revelación súbita, sino más bien una comprensión silenciosa, lenta, que se filtraba en cada fibra de su ser. Su alma, tan compleja, tan enigmática, no era algo ajeno ni distante. Era la misma sustancia que los árboles, las montañas, el río. No había separación entre él y el resto del mundo. Todo estaba interconectado, todo formaba parte de un gran todo. Su vida no era más que un suspiro en el vasto ciclo del universo, pero incluso ese suspiro tenía su propósito, su razón de ser.
La esencia misma de su existencia, la de todo ser, estaba más allá de la comprensión humana, pero al mismo tiempo, era parte de la naturaleza más profunda, más divina. Sintió como si algo dentro de él, algo profundo y ancestral, se hubiera despertado. Los ecos de su propia alma resonaban a través de su ser, y, por un breve instante, se sintió parte de un todo que no podía definir con palabras. Era una sensación tan vasta, tan inmensa, que resultaba casi imposible de abarcar. Pero en su corazón, sabía que esa sensación de unidad, esa conexión profunda con el todo, era la verdad más pura que jamás habría de conocer. Al mirar nuevamente el reflejo en el agua, se dio cuenta de que ya no veía a un hombre común, sino algo eterno, algo inmutable. Su ser, en su fragilidad, era inmortal, porque formaba parte de la misma esencia que mueve las estrellas y da vida a los valles. En ese espejo, lo efímero y lo eterno se entrelazaban de una forma tan natural que no necesitaba entenderlo, simplemente debía aceptarlo. Por un momento, el hombre cerró los ojos, dejando que la sensación de unidad lo envolviera por completo. Respiró profundamente, sintiendo el aire fresco y cargado de la vida misma. Al abrir nuevamente los ojos, vio el paisaje con una claridad que nunca había experimentado antes. Los árboles, el agua, el cielo, todo le parecía lleno de una vida que antes le había pasado desapercibida. Cada hoja, cada piedra, cada movimiento en el aire era parte de un ritmo mayor, una danza eterna que se desplegaba a través del tiempo y el espacio. Y en medio de esa danza, él era solo una nota, un susurro efímero, pero, sin embargo, irreemplazable. El hombre se levantó lentamente, con una sonrisa de comprensión en el rostro. Ya no necesitaba más respuestas. La verdad, pensó, no es algo que se busca con la mente, sino algo que se experimenta en lo profundo del ser. Y esa verdad se revelaba a través de cada paso, de cada respiración. En el fondo, todo lo que había vivido hasta ese momento era una preparación para esta revelación, una revelación que no podía ser explicada con palabras, pero que llenaba su alma con una paz profunda y duradera. Con el corazón lleno de esa paz, el hombre comenzó a caminar de nuevo, esta vez sin ninguna prisa, sin ninguna preocupación por lo que vendría. Cada paso era una afirmación de su unidad con el universo, una aceptación de su lugar en el vasto ciclo de la existencia. Y mientras avanzaba por el camino, una sensación de agradecimiento le llenaba el pecho. Porque, en ese momento, comprendió que la verdadera revelación del alma no estaba en buscar respuestas, sino en entregarse al misterio, al fluir de la vida, con humildad, con amor y con gratitud. Y en ese fluir, todo se encontraba. Capítulo 14. El alma y el eco del silencio. La noche había descendido sobre la tierra como un manto profundo de terciopelo, y la luna llena se alzaba en el cielo con su luz plateada, bañando todo a su paso con una suavidad etérea. El aire fresco de la noche rozaba la piel del hombre, que había dejado atrás el lago y caminaba hacia un pequeño claro, lejos de los ruidos y las sombras de los árboles. En este espacio abierto, solo el viento parecía susurrar, llevando consigo las melodías invisibles de la naturaleza. Nada más había en el vasto horizonte nocturno, solo él y el eco de su propio ser, que comenzaba a resonar en la quietud de la noche. Él, inmóvil, se sentó en el suelo cubierto por la hierba húmeda, cruzando las piernas de manera cómoda. Respiró profundamente, dejando que el aire nocturno llenara sus pulmones, y cerró los ojos. El mundo exterior se desvaneció, hasta que solo quedó el silencio absoluto. En esa quietud, sentía la vibración de la vida misma, el pulso de la existencia que latía más allá de las palabras, más allá de la razón. Su mente ya no pensaba, no analizaba, solo estaba presente, completamente sumida en la realidad de ese momento. Un profundo silencio le envolvía, un silencio tan absoluto que parecía tener una presencia física, como si el aire mismo estuviera cargado de una fuerza invisible. Pero dentro de él, en lo más profundo de su ser, una voz callada comenzaba a despertar, una voz que no era de su mente, sino de algo mucho más esencial, mucho más antiguo. Era la voz del alma, la que siempre había estado ahí, pero que solo ahora, en la quietud total, se dejaba oír. No era una voz hablada, sino una vibración interna, como un eco que retumbaba en su pecho, resonando con la verdad primordial. El hombre se sintió inmerso en una corriente de conciencia que lo unía con el universo de una forma indescriptible. Los límites de su cuerpo, de su ser individual, comenzaban a desvanecerse, como si se desbordara en el espacio infinito de la creación. Los recuerdos, los pensamientos que alguna vez lo definieron,
se disolvían como la niebla en el amanecer. En su lugar, solo quedaba el sentir puro, la percepción directa de la vida que fluía a través de él, como una corriente interminable. En ese instante, comprendió que el silencio no era la ausencia de sonido, sino la presencia total de todo lo que es. El silencio contenía toda la sabiduría del universo, todo el conocimiento que la mente humana no podía alcanzar por medio del razonamiento. El silencio era, de hecho, la fuente misma de toda comprensión. Y él, en su humildad, se encontraba allí, en medio de ese silencio, como una pequeña chispa de conciencia que se unía al vasto océano de lo divino. La luna, en su esplendor, parecía observarlo desde el cielo, y él, en un arrebato de introspección, comprendió que no estaba solo en su contemplación. Todo el universo parecía ser una extensión de su propia alma, reflejada en la quietud de la noche. Cada estrella, cada susurro del viento, cada destello de luz parecía ser una manifestación del mismo principio eterno que residía en su corazón. En el fondo de su ser, sentía la conexión con todos los seres vivientes, con cada átomo, con cada vibración del cosmos. Los pensamientos, tan densos y limitados en otros momentos, se disolvieron, dejando solo una profunda paz, una paz que no dependía de las circunstancias ni de los logros del hombre. Era una paz que nacía del entendimiento de que todo en el universo está en su lugar, que todo tiene un propósito que escapa a la comprensión humana, pero que, sin embargo, es perfecto en su totalidad. Durante un tiempo que no pudo medir, permaneció allí, sentado en el silencio de la noche, dejando que la conexión con el todo lo absorbiera por completo. En ese estado, no había pasado ni futuro, solo el eterno ahora, el único momento que existe en realidad. Su conciencia ya no se limitaba a los confines de su cuerpo. Había trascendido esas fronteras, fusionándose con el todo. El hombre no era más que un reflejo de la creación misma, una chispa divina que brillaba brevemente en la vastedad del tiempo y el espacio. Al final, cuando sintió que la paz interna se había asentado por completo en su ser, una sonrisa tranquila apareció en su rostro. Ya no había preguntas, ni dudas. Ya no existía la necesidad de entender o buscar, porque él era la respuesta. Todo lo que había buscado durante tanto tiempo estaba allí, dentro de él, en la esencia misma de su ser. No había un destino que alcanzar, solo una experiencia que vivir. Y esa experiencia era lo que constituía la vida, el alma eterna, que siempre había estado allí, más allá de las apariencias y las preocupaciones del mundo exterior. La serenidad lo invadió de nuevo, mientras sus pensamientos comenzaban a regresar, aunque ya no con la misma intensidad de antes. La claridad que había alcanzado le permitió ver todo con una nueva perspectiva. El hombre comprendió que la verdadera sabiduría no consistía en acumular conocimiento, sino en vaciarse de todo aquello que lo separaba de la totalidad. En ese vacío, el alma encontraba su verdadera libertad. El silencio seguía reinando, pero ahora el hombre lo escuchaba de una forma diferente. Ya no era un vacío o una ausencia. Era un eco, un murmullo suave que venía del corazón del universo, hablando en un lenguaje que trascendía las palabras. Era un lenguaje sin sonido, un lenguaje que hablaba directamente al alma, al centro del ser. Poco a poco, se levantó del suelo, sintiendo que sus pies tocaban la tierra con una suavidad reverencial. Al caminar de nuevo, ya no lo hacía con el mismo ritmo apresurado o lleno de intenciones. Cada paso era consciente, lleno de la profunda comprensión que solo el silencio puede otorgar. Sabía que no había necesidad de apresurarse. La vida no era un objetivo que alcanzar, sino una experiencia que vivir. Y cada momento, cada instante, era una expresión del alma, una oportunidad de experimentar la unidad con todo lo que existe. En el final de esa noche, cuando el sol comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte, el hombre ya no se veía a sí mismo como un ser aislado, sino como una parte de un todo eterno, inmutable. Y, con una paz infinita en su corazón, caminó hacia el amanecer, sabiendo que el eco del silencio lo acompañaría siempre, guiándolo hacia la verdad que no necesita palabras. Capítulo 15. El despertar del ser eterno. La mañana llegó en un suave susurro, como una promesa secreta escondida en los pliegues de la noche. El sol, con sus primeros rayos, comenzó a deshacer las sombras de la tierra, bañando cada rincón con una luz dorada que parecía acariciar suavemente los rostros de aquellos que aún dormían en el silencio del mundo. El hombre, ya despierto, se encontraba en el mismo claro donde había vivido su encuentro profundo con el universo, pero algo en él había cambiado, algo había nacido en su interior, una chispa que se expandía en silencio,
como un fuego silencioso, invisible pero ardiente. Se levantó lentamente, sin prisa, como quien sabe que el tiempo ya no tiene el poder de apresurar el alma. El aire de la mañana, fresco y renovador, acariciaba su rostro y sus cabellos, como si la misma naturaleza lo estuviera saludando con una veneración silenciosa. Cada brisa que pasaba parecía hablarle, revelándole secretos que solo el alma puede entender, secretos que no necesitan ser dichos en palabras, sino vividos en cada respiración, en cada latido de su corazón. El hombre caminaba ahora con una ligereza en su ser que no había experimentado antes. Sus pasos no eran simplemente el movimiento de sus piernas sobre la tierra, sino una danza suave, acompasada con el pulso del mundo mismo. Sentía como sus pies tocaban la tierra, como el sol iluminaba su piel, como el viento jugaba con su cabello. Cada uno de esos momentos se sentía pleno, completo, como una obra maestra pintada por las manos invisibles de la naturaleza. Pero no era solo la sensación física lo que le envolvía en ese instante. Algo mucho más profundo estaba ocurriendo en su ser. Dentro de él, una sensación indescriptible de unidad con todo lo que le rodeaba comenzaba a emerger con fuerza. Su alma parecía haberse disuelto en la inmensidad del mundo, como una gota de agua que cae al océano, y ahora ya no existía separación entre su ser y el universo. Todo lo que antes había considerado como yo ya no estaba presente de la misma forma. El ego, que tanto tiempo lo había definido, se disolvía en un espacio tan vasto como el cielo mismo. El hombre cerró los ojos por un momento y al hacerlo, experimentó una visión. No era una visión en el sentido común de la palabra, sino algo mucho más profundo, una visión interna que trascendía cualquier imagen o palabra. Vio en su interior una corriente infinita, una corriente que no tenía principio ni fin, que fluía con la suavidad del agua que viaja por un río eterno. Esa corriente era la vida misma, el alma del universo, el principio divino que lo conectaba con todo lo que existe. El hombre ya no veía las cosas como entidades separadas, sino como manifestaciones de un mismo principio, fluyendo y cambiando en un ciclo sin fin. El sol, las estrellas, los árboles, las montañas, los ríos, todo era parte de esa corriente eterna. Con cada respiración, sentía como su ser se expandía, como su conciencia se disolvía en la vastedad del universo. No necesitaba más pruebas de su conexión con todo lo que lo rodeaba, lo sentía en lo más profundo de su ser. Todo lo que había aprendido, todo lo que había buscado, ya no era necesario, porque había llegado al conocimiento más puro, el conocimiento de la unidad, el conocimiento de que todo es uno, que no existe separación entre el ser humano y la creación. Al abrir los ojos, la luz del día lo envolvió, pero esta vez, la luz no era solo la luz del sol. Era la luz del alma, la luz que emana de lo divino, que se refleja en cada rincón del universo. Todo lo que tocaba su mirada parecía brillar con una intensidad nueva, una intensidad que no era física, sino espiritual. El sol que se alzaba en el horizonte no solo iluminaba el mundo exterior, sino que también iluminaba su interior, trayendo consigo una claridad absoluta. Ya no veía las cosas de la misma forma, ya no veía las sombras ni las luces como antes. Todo lo que existía ante él era una manifestación de lo divino, un reflejo de la vida eterna. Comenzó a caminar de nuevo, sin un destino concreto, sin un propósito que lo guiara, porque sabía que no había necesidad de buscar. Cada paso era una afirmación de su presencia, una afirmación de su ser eterno. Mientras caminaba, sus pensamientos ya no eran los mismos. No buscaba respuestas, porque ya no había preguntas. Todo lo que necesitaba saber estaba dentro de él, estaba en el aire que respiraba, en el sol que lo iluminaba, en el suelo que tocaban sus pies. Cada elemento de la naturaleza se había convertido en una lección, cada susurro del viento era una palabra de sabiduría que lo guiaba en su camino. De pronto, una figura apareció a lo lejos, una figura que caminaba hacia él. Era un anciano, de cabello blanco como la nieve y ojos profundos, como si reflejaran toda la sabiduría del universo. Al ver al hombre, el anciano sonrió, y esa sonrisa no era una simple expresión de alegría, sino un gesto que parecía irradiar paz y comprensión. Como si, en ese momento, las almas de los dos se reconocieran en un nivel más profundo, más allá de las palabras. El anciano se acercó lentamente, sin prisa, y cuando estuvo frente al hombre, lo miró fijamente, como si viera directamente en su alma. En silencio, el hombre se detuvo y, con una suave inclinación de cabeza, reconoció la presencia del sabio. El anciano no dijo nada al principio, simplemente observó, como si esperara que el hombre dijera algo primero.
Pero el hombre no tenía palabras. No necesitaba palabras. Todo lo que había aprendido, todo lo que había descubierto, estaba en ese momento de silencio. Finalmente, el anciano habló con una voz que resonó en lo más profundo del ser del hombre, una voz que parecía venir de las profundidades del tiempo. Has llegado a comprender lo que muchos buscan durante toda su vida, dijo el anciano, con una calma infinita. Has comprendido que el ser no es algo que se pueda encontrar en el exterior, sino que es lo que siempre ha estado dentro de ti, esperando ser descubierto. Lo que has visto, lo que has experimentado, no es un conocimiento lejano ni algo que se deba aprender de los libros. Es el conocimiento que siempre ha estado en tu alma, esperando ser recordado. El hombre asintió lentamente, y en su mirada se reflejaba una comprensión profunda, una comprensión que trascendía todo conocimiento racional. No había necesidad de palabras, no había necesidad de explicaciones. El sabio comprendió que el hombre había alcanzado el punto más alto de su despertar, el punto donde el ser se disuelve en la unidad de todo lo que existe. El anciano, con una última sonrisa, asintió en silencio, y luego dio un paso atrás, como si la conversación ya hubiera llegado a su fin. El hombre, en ese momento, entendió que no había nada más que decir, nada más que hacer. Todo estaba en su lugar, todo era perfecto, tal como era. Y con esa comprensión, comenzó a caminar de nuevo, sin un destino, sin un propósito, pero con una paz profunda en su corazón. Porque ahora, finalmente, había comprendido que no había nada que buscar. Todo lo que buscaba, ya lo tenía. Todo lo que era, ya lo era. Y en ese ser eterno, en esa paz profunda, se encontraba el verdadero despertar. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Si disfrutaste de este capítulo, te invitamos a seguir nuestro canal para seguir explorando más historias, reflexiones y momentos profundos juntos. Tu apoyo es fundamental para continuar trayendo más contenido que inspire, emocione y te acompañe en cada paso. No olvides suscribirte y compartir este espacio con quienes buscan algo más en cada palabra.